El día de hoy vamos a hacer la actividad académica del Servicio de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. El tema a revisar hoy es complicaciones del bypass gástrico en YRUS, consideraciones diagnósticas y terapéuticas. Es un tema muy importante, tanto para los médicos de atención primaria como para especialistas, debido a que es un procedimiento que cada vez se realiza más en Colombia y en el mundo, debido a la gran pandemia que es hoy día la obesidad. La obesidad en el mundo es una enfermedad que tiene un alto impacto, es un problema de salud pública. Cerca del 13% de la población mundial presenta obesidad. Son más o menos 600 millones de personas en el mundo que presentan un índice de masa corporal mayor a 30. Esto tiene unas amplias consecuencias, dentro de las que están el riesgo de trombosis cerebral, infarto del agudo del miocardio, hipertensión arterial, diversos tipos de tumores y cáncer, diabetes mellitus, hígado graso no alcohólico con todas las consecuencias y complicaciones que él tiene, y se ha demostrado que la obesidad disminuye la expectativa de vida de 5 a 20 años en promedio. También, cuanto más obesa es la persona, menos expectativa de vida tiene. Es por esto que muchos de los pacientes y los médicos que atienden los pacientes con obesidad siempre están buscando que el paciente pase de la obesidad al peso corporal ideal. La manera tradicional de hacerlo es con dieta y ejercicio. Sin embargo, muchos de los pacientes no logran llegar al peso ideal, o si logran llegar al peso ideal, vuelven, pasan un tiempo, a la obesidad. Por eso, la cirugía bariátrica ha llegado como una alternativa eficaz para que estos pacientes logren un peso ideal. En Estados Unidos, desde el 2011, estamos hablando de los últimos 9 años, se ha practicado casi de 1.4 millones de cirugías bariátricas. Y la cantidad de cirugías bariátricas cada vez es mayor, con un incremento aproximadamente de 6,5% por año. Estas son las 4 principales formas de realizar una cirugía bariátrica: el bypass gástrico YRUS, la banda gástrica ajustable, la gastrectomía en banda y la diversión biliopancreática con switch duodenal. El día de hoy vamos a hablar de las complicaciones principalmente del bypass gástrico, debido a que esta es la cirugía más frecuentemente realizada, cerca del 45% de los procedimientos. Le sigue de manera cercana la gastrectomía en banda, con un 37% de las cirugías bariátricas realizadas. En el bypass gástrico se realizan unas intervenciones quirúrgicas a nivel del tracto gastrointestinal que tienen por objetivo tanto un abordaje restrictivo, disminuyendo la cantidad de alimento que puede ingresar, como también un componente malabsortivo, en el cual todas esas calorías que ingiere la persona no son absorbidas y por ende mejoran el sobrepeso. En términos generales se realiza una separación, una exclusión de la gran parte de la cámara gástrica y de la parte proximal del intestino, el duodeno y gran parte del yeyuno. Este segmento excluido se conoce como el segmento biliopancrático. Cuanto más largo sea el segmento que se está excluyendo, más eficaz va a ser la cirugía para disminución del peso corporal, pero también más complicaciones puede tener. Lo que se queda como remanente se conoce como la bolsa gástrica, y esta bolsa gástrica remanente se anastomosa a yeyuno, formando la anastomosis gastro-yeyunal. Y este es el sitio por donde va a pasar el alimento, conocido como el segmento alimentario. Se une al segmento biliopancrático a través de la anastomosis yeyuno-yeyunal, y a partir de ahí viene el segmento común. Cuanto más corto el segmento común, también más efectos adversos puede tener el paciente. En el año 2013 en el mundo se practicaron cerca de 470.000 cirugías bariátricas, siendo el bypass gástrico la cirugía más comúnmente realizada. Ha demostrado ser eficaz para la disminución del peso corporal, cerca de un 26% en promedio se pierde del peso. Y es un procedimiento seguro, con una mortalidad que ha disminuido con el pasar del tiempo, y a la mejoría de la técnica quirúrgica llegando a un 0,3 y algunos estudios 0,1% de mortalidad. Por lo tanto, considerado un procedimiento seguro y eficaz. Pero como toda intervención en medicina, puede tener diversas complicaciones que pueden alterar la calidad de vida del paciente. Esta búsqueda en PubMed fue realizada el 16 de abril del año en curso, con estos términos de búsqueda, encontrando 2.570 publicaciones.
Y vemos como a medida que transcurren los años cada vez se publica más y más evidencia con respecto a las complicaciones del bypass gástrico. El mecanismo por el cual el bypass gástrico genera su efecto para la disminución del peso corporal es frecuentemente el mismo mecanismo por el cual genera las complicaciones. Esta bolsa gástrica o el pouch gástrico que se deja es mucho más pequeño que la cámara gástrica inicial del paciente. Por ende, el alimento va a pasar de manera más rápida desde esta bolsa gástrica hacia el intestino delgado. Y ese paso rápido, generalmente no controlado del alimento, genera unos síntomas que se conocen como los síndromes dumping. El síndrome dumping es una constelación de signos y síntomas muy diversos que se pueden presentar cuando ese paso de alimento hacia el intestino genera una respuesta tanto hormonal como osmótica, electrolítica y también del sistema nervioso autónomo que genera muchos síntomas. En el segmento biliopancreático, el segmento que está excluido del tracto alimentario, aquí deben llegar las enzimas pancreáticas que van a llegar al duodeno. Al alterarse la anatomía también se altera la fisiología y estas enzimas pancreáticas que deberían estar en contacto con el contenido gástrico una vez pasa al intestino ya no van a poder estar en contacto al mismo tiempo y se genera una asincronía entre la llegada del bolo alimentario al segmento alimentario y de la secreción de las enzimas digestivas. Y va a demorar algún tiempo desde que las enzimas digestivas son secretadas a la luz del intestino, deben viajar a través de la luz del mismo para poderse encontrar en el segmento común. Y este tiempo que demoran las enzimas digestivas atravesando este segmento puede generar inactivación de las mismas. Por ende, se puede generar también de mala absorción. Uno de los efectos más importantes de la cirugía bariátrica no solo es el efecto mecánico y malabsortivo que genera sobre los alimentos, sino también un efecto endocrino intenso. El sistema endocrino gastrointestinal, en respuesta a la cirugía bariátrica, aumenta de manera considerable el GLP-1 y este es el mecanismo responsable, uno de los mecanismos responsables, por lo cual el paciente siente más saciedad, come menos, tiene un mejor efecto de la insulina y por ende mejora los trastornos metabólicos, frecuentemente la diabetes mellitus. Todo este segmento de intestino delgado, el duodeno, que en este momento se le ha hecho un bypass, deja de ejercer su acción y en el duodeno es el sitio donde principalmente se absorben los micro y macronutrientes. Por ende, el paciente pierde peso, pero también puede tener mala absorción de múltiples nutrientes que pueden generar insuficiencia en sus sistemas. Y una combinación de todos los mecanismos nombrados anteriormente puede generar que el paciente presente diarrea, principalmente una diarrea tipo esteatorrea mala absortiva. Dentro de las complicaciones nutricionales por el bypass gástrico, una de las más importantes es la anemia. Tiene diversos mecanismos en el cual hay una disminución de hierro, disminución de los niveles de vitamina B12 y disminución de los niveles de ácido fólico. Y una combinación de estos tres mecanismos generan anemias de diversa severidad. Cerca del 33 al 49% de los pacientes post-bypass pueden presentar algún grado de anemia. Se ha documentado hasta en un 30% de los pacientes a 5 años niveles bajos de ferritina, la ferritina como un indicador bastante validado de ferropenia. Las causas pueden ser diversas. La clorhidria es uno de los mecanismos por los cuales se disminuye la absorción de hierro. El bypass del duodeno genera una superficie absortiva más baja, por lo tanto menos absorción de hierro. Y el paciente post-bypass genera cambios alimentarios y algunas veces disminución de los alimentos más ricos en hierro. Para la prevención de la anemia ferropénica por post-bypass, es necesario que todo paciente que se le ha hecho un bypass gástrico reciba una suplencia oral de hierro. Se recomienda que la dosis elemental de hierro sea de 45 a 60 miligramos, lo cual se suele lograr con una dosis de sulfato ferroso de 320 miligramos al día. Estamos hablando de 1 a 2 tabletas. Una vez el paciente desarrolla la anemia por ferropenia, este esquema de suplencia no es suficiente y el paciente va a requerir un suplemento de hierro más alto. Se recomienda, por ende, cuando el paciente ya tiene la anemia por ferropenia, ofrecer terapia con hierro parenteral, sea forma sulfato, fumarato, gluconato. El que frecuentemente se dispone en Colombia es sacarato. Y se recomienda que la dosis sea 150 a 200 miligramos de hierro elemental al día. Existen diferentes
formas y algunas fórmulas para tratar de establecer cuál es la deficiencia total de hierro del paciente y se recomiendan seguirlas para una dosis adecuada. La vitamina B12 también genera anemia, es uno de los mecanismos por los cuales se genera anemia. Cerca del 19 al 35% de los pacientes a los 5 años post-bypass pueden tener deficiencia de vitamina B12. Debe tenerse en cuenta que la vitamina B12 se deposita en hígado y en las personas sanas existe una gran reserva de vitamina B12 en nivel hepático. Por lo tanto, los signos y síntomas derivados de la deficiencia de vitamina B12 no son tempranos, son tardíos. Y se presenta con la reserva ya se ha agotado en el 90-95% y solo queda una pequeña parte de la reserva corporal total de vitamina B12. Las causas más importantes, disminución del factor intrínseco. El factor intrínseco es secretado por la mucosa gástrica y es indispensable para que se absorba de manera correcta la vitamina B12. También el ácido gástrico disminuido es uno de los mecanismos por los cuales se disminuye la vitamina B12 y hay una disminución de la absorción de la vitamina B12 derivado del bypass del duodeno. La deficiencia de vitamina B12 puede tener diversas manifestaciones. La más conocida tal vez es la anemia megaloblástica, pero puede tener otras complicaciones, como las alteraciones cognitivas, la demencia y síntomas del sistema nervioso periférico, parestesias, hipostesias y ataxia. Y uno de los escenarios más temidos de la deficiencia de vitamina B12 es la degeneración combinada subaguda, una urgencia neurológica que requiere una suplencia rápida de vitamina B12 para evitar consecuencias a largo plazo. Para la prevención y tratamiento del déficit de la vitamina B12, se pueden usar medicamentos de cianocobalamina, vitamina B12 vía oral. Sin embargo, las dosis son altas, 350 a 500 microgramos al día. La otra alternativa, y tal vez la más utilizada, es la forma parenteral de la cianocobalamina, utilizando 1 miligramo intramuscular o subcutáneo cada mes. Este es el esquema más frecuentemente utilizado por la adherencia que se le puede garantizar a los pacientes. El ácido fólico también es indispensable para la prevención de la anemia post-bypass. Cerca del 9 al 39% de los pacientes que se les realiza bypass pueden tener deficiencia de ácido fólico. Puede causar no solo anemia, también trombocitopenia, leucopenia, glositis y otras manifestaciones. También se puede ser secundaria no solo a la malabsorción, sino también a la disminución de la ingesta del ácido fólico. Y tener en cuenta que la vitamina B12, que frecuentemente es deficiente en los pacientes post-bypass, es necesaria para que el ácido fólico ejerza su acción. Se recomienda un suplemento de 400 a 1000 microgramos al día, vía oral, de ácido fólico para prevenir complicaciones. El calcio y la vitamina D son indispensables para mantener un correcto metabolismo de calcio y una correcta salud ósea. Los pacientes post-bypass pueden llegar a tener hasta un 10% de prevalencia de hipocalcemia. Esto principalmente por disminución de la ingesta. Se recomienda siempre, el paciente debe mantener 1200 a 2000 miligramos de calcio diarios vía oral para evitar las deficiencias de calcio. Y como se comentó previamente, la cirugía del bypass genera una mala absorción de grasas, una esteatorrea, y la vitamina D es liposoluble. Por lo tanto, la mala absorción de grasa puede favorecer también la mala absorción de la vitamina D. Casi hasta un 73% de los pacientes pueden tener deficiencia de vitamina D, y esto puede favorecer la osteoporosis y las fracturas. Se recomienda que los pacientes tengan un suplemento de 5000 unidades diarias y que mantengan unos niveles en sangre de 25 hidroxivitamina D de 25 a 30 nanogramos por mililitro. Si esto se logra, se pueden prevenir osteoporosis y fracturas patológicas. Otras deficiencias como la vitamina A, vitamina K, tiamina, vitamina C, magnesio, selenio, cobre, también están presentes en los pacientes post-bypass. La mayoría de ellos tienen las deficiencias y para evitarlas, todas ellas, los pacientes deben recibir multivitamínicos y complementos nutricionales de por vida, después de que se han hecho las cirugías bariátricas malabsortivas. No solo los micronutrientes son deficientes en los pacientes post-bypass, también existe el riesgo de malnutrición proteica. Cerca del 13% de los pacientes a los 2 años post-bypass pueden tener deficiencia de proteínas, sobre todo cuando el segmento biliopacático es muy largo, más de 150 centímetros. Se recomienda que todo paciente post-bypass tenga una dieta regular de proteínas, cerca de 60 a 120 gramos diarios, lo mismo decir 1.1 gramos por kilo de peso ideal.
Además de tener una adecuada ingesta proteica, los pacientes se les recomienda realizar ejercicio aeróbico regular para mantener una masa muscular conservada. La diarrea crónica es una de las complicaciones más frecuentes y tal vez más complejas de los pacientes post-bypass. En este estudio recientemente publicado de 58.000 pacientes, un estudio de cohorte, en el cual 87% de ellos eran post-bypass, se evaluó la presentación de diarrea crónica. Se encontró que la prevalencia aumenta en este estudio tal vez de manera no alarmante, 1.5% de incremento a los 5 años, aunque esto tiene una significancia estadística. Sin embargo, este es uno de tantos estudios. En esta revisión sistemática, también recientemente publicada, de 35 estudios diferentes, se encontró que la incidencia puede ser mucho mayor. Inclusive casi la mitad de los pacientes, en algunos trabajos, pueden tener diarrea crónica post-bypass. Existen múltiples mecanismos por los cuales el paciente puede tener la diarrea. La insuficiencia pancreática exocrina, casi un tercio de los pacientes. El sobrecrecimiento bacteriano es la causa más frecuentemente encontrada de pacientes con diarrea crónica post-bypass. Hasta un 70% de ellos tienen sobrecrecimiento bacteriano. El síndrome de dumping, cuando se presenta inferior a una hora post-alimentarse, se llama dumping temprano y es el responsable del 40% de los episodios de diarrea en los pacientes con post-bypass. Otras, tal vez menos frecuentes, pero de un alto impacto en morbimortalidad, es la infección por Clostridium difficile, debido a que estos pacientes suelen tener otros factores de riesgo, como hospitalizaciones, uso de antibióticos, inmunosupresión. La enfermedad inflamatoria intestinal, se han reportado algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal de novo post-bypass. Sin embargo, lo más frecuente es que sean pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal previa y son sometidos al bypass. Y el canal común corto, como vimos, cuanto más largo el segmento biliopancreático y más corto el segmento común, más mala absorción y más diarrea puede tener el paciente. El sobrecrecimiento bacteriano se presenta en el 15% de los pacientes obesos antes de ir a bypass, y en estudios post-bypass hasta el 40% de ellos pueden tener sobrecrecimiento bacteriano. Es la causa más frecuente de diarrea en estos pacientes y puede tener múltiples causas. En este trabajo podemos ver que la cirugía bariátrica tiene un alto impacto sobre múltiples variables. Se aumentan algunas proteobacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella, aumento de las verrucomicrobios como la Akkermansia y los bacteroidetes. De la misma manera que puede generar aumento de algunas especies bacterianas, también puede disminuir otras, como los firmicutes. Se aumenta la diversidad bacteriana en el tracto gastrointestinal. Y todo esto combinado puede favorecer múltiples asociaciones clínicas, como el sobrepeso, la obesidad, el aumento del tejido graso, desarreglos metabólicos como alteraciones de la glicemia en ayunas, presentación de diabetes, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de la insulina en sangre. Y también se ha demostrado incremento de algunos parámetros inflamatorios, como reactantes de fase aguda. Además, debe tenerse en cuenta que no solo es la intervención, no solo la cirugía bariátrica, el paciente también tiene comorbilidades que también pueden favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Puede tomar diversos medicamentos como la metformina, que también es una causa frecuente de alteraciones de la microbiota intestinal. Suelen ser pacientes que reciben antibióticos, sean profilácticos o terapéuticos, durante su hospitalización o en el posoperatorio, y tienen alteraciones frecuentes de los hábitos alimentarios. Una combinación de la cirugía bariátrica, las comorbilidades, los medicamentos, los antibióticos, los alimentos y tal vez otras que no estén acá, favorecen las alteraciones de la microbiota intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano con todos los síntomas que ello puede causar. En este trabajo de 65 pacientes post-bypass gástrico, se realizó test de aliento para tratar de documentar cuántos de ellos tenían el sobrecrecimiento bacteriano y qué impacto podía tener a largo plazo. Y no solo lo que vimos de diarrea crónica, sino que los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano tenían una menor eficacia en la pérdida de peso. Con una significancia estadística, los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano perdieron en promedio 29 kilos, mientras que los pacientes que no tenían sobrecrecimiento bacteriano lograron una pérdida de 37.7 kilos, con una P de 0.002. Entonces el sobrecrecimiento bacteriano también afecta la pérdida de peso que puede lograr el paciente. El síndrome de dumping, habíamos visto, son todos esos signos y síntomas que se presentan después de la ingesta alimentaria. Se clasifica en temprano, cuando
los síntomas se presentan menor a 1 hora después del alimento, o tardío, cuando se presentan entre la 1 y la 3.ª hora posalimentación. En el síndrome de dumping temprano lo que ocurre es que ese bolo alimentario que pasa rápidamente al tracto intestinal genera una salida súbita, no controlada, de múltiples osmoles del intersticio y la sangre hacia la luz intestinal, generando una hipovolemia y síntomas sistémicos. Dentro de los síntomas locales está la diarrea, el bloating, el dolor abdominal, las náuseas, y los síntomas sistémicos, taquicardia, flushing, síncope. El síndrome de dumping tardía en general se debe a una hipoglucemia. La hipoglucemia es secundaria a una descarga no controlada de insulina que se ocasiona por esa llegada de múltiples carbohidratos a la luz intestinal. En este trabajo de 360 pacientes que respondieron a una encuesta para tratar de buscar cuántos de ellos tenían síndrome de dumping, 111 de ellos tenían cirugía de bypass gástrico. Cerca del 40%, el 41% de ellos tuvo síntomas altamente sugestivos del síndrome de dumping, y el más frecuente de ellos es el síndrome de dumping temprano, o sea, el que causa diarrea. 84% de ellos tuvieron síntomas sugestivos del síndrome de dumping. Y el síndrome de dumping tardío, que es el que causa hipoglicemia, cerca del 28%. Y podemos ver que inclusive existe una sobreposición entre el uno y el otro. Para un adecuado abordaje clínico de los pacientes que presentan diarrea post-bypass, lo primero que debe realizarse es una historia clínica adecuadamente realizada, detallada, y en ella intentar buscar alguna causa probable de la diarrea. Y si se documenta por la historia clínica una causa probable, dar los estudios y tratamientos acordes a esta entidad. Por ejemplo, si el paciente presenta sus síntomas principalmente de manera postprandial, sospechar y tratar un síndrome de dumping. O si el paciente tiene diagnóstico previo de enfermedad inflamatoria intestinal, o estamos ante un escenario probable de una infección por Clostridium. Si aún a pesar de una historia clínica detallada no es clara la causa de la diarrea, la siguiente consideración debe ser el sobrecrecimiento bacteriano, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes la tienen y es la principal causa de diarrea post-bypass. Se recomienda dar una prueba terapéutica con rifaximina, debido a que es el antibiótico de elección para el sobrecrecimiento bacteriano, con una alta eficacia y un perfil de efectos adversos muy bajo. Una vez se ha tratado de descartar el sobrecrecimiento bacteriano como causa de la diarrea y no ha sido exitoso, una de las posibles consideraciones es la insuficiencia pancreática exocrina. Vimos que hasta el 30% de ellos pueden tenerlo. Para esto existe un enfoque terapéutico y diagnóstico diferente. Y si todo esto se ha sobrellevado y no se ha encontrado la causa de la diarrea, se podría considerar los estudios endoscópicos y los estudios de segunda línea. Otra de las consideraciones importantes es la presencia de dispepsia, reflujo o pirosis en los pacientes post-bypass. En el mismo trabajo que vimos previamente, 58.000 pacientes, 87% de ellos post-bypass, se encontró que al corto plazo los síntomas asociados a dispepsia y reflujo disminuían considerablemente. E inclusive el efecto se mantenía a los 2 años, una reducción del 10% a menos del 6%, una reducción absoluta del riesgo de 3,5%, con significancia estadística de los síntomas asociados a dispepsia. Sin embargo, a medida que pasan los años, se pierde el efecto de este beneficio terapéutico. Esto puede tener múltiples explicaciones, pero una de las posibles planteada por los autores es la reganancia de peso, lo cual pues pierde el beneficio de la cirugía bariátrica. Podemos ver a manera de contraste cómo en las otras cirugías bariátricas, como por ejemplo en la manga gástrica, los síntomas asociados a dispepsia se aumentan de manera considerable. Esto es secundario al aumento de la presión que se genera en el estómago debido a la disminución de su volumen. En la cirugía del bypass gástrico hay una menor producción de ácido, y eso se debe principalmente a que la mayoría de las células del estómago pues están excluidas del tracto alimentario. También existe disminución del peso corporal, vimos que hasta el 25-30% del peso corporal se puede perder, y una combinación de estos mecanismos genera una mejoría de la dispepsia y los síntomas asociados al reflujo. Sin embargo, es temporal, y si el paciente regana peso, puede perder la primera infección. Es el que se presenta pues entre alimentación y principalmente es una hipoglucemia postbariátrica. Se caracteriza por visión borrosa, mareo, palpitaciones, temblor, diaforesis. Todos estos síntomas son los que clásicamente se han encontrado ser secundarios a la hipoglucemia. Carbohidratos. Esto ha demostrado ser eficaz.
el concepto es que cuando si el paciente no tiene una dieta baja en carbohidratos, esa respuesta de secreción de insulina va a moderarse, va a ser más baja. La baja en carbohidratos no resulta eficaz, se pasa a la segunda línea de tratamiento, que es la acarbosa. La carbosa es un inhibidor alfa-glucosidasa y su mecanismo de acción es una disminución de la absorción de los carbohidratos a nivel del tracto gastrointestinal. Por ende, esa disminución de absorción de carbohidratos genera una menor respuesta a insulina y menores síntomas. También la dosis de carbosa es de 25 a 100 miligramos antes de cada comida principal y se puede dar inclusive hasta 5 o 6 veces al día si es necesario. Otros estudios han demostrado posible beneficio con el nifedipino, sin embargo el tratamiento de elección es la carbosa. Si una vez se han hecho cambios en los estilos de vida del paciente, se ha dado manejo médico y el paciente sigue teniendo un síndrome de un pentardía, debe individualizarse cada paciente, porque los casos refractarios pueden llegar a requerir incluso reintervenciones quirúrgicas para intentar ofrecer alternativas que disminuyan ese paso del tracto de alimentos del estómago hacia el intestino. La cirugía del bypass gástrico también puede favorecer la presentación de colelitiasis por diversos mecanismos. Una vez se ha hecho el bypass gástrico, hay unas alteraciones importantes de la motilidad del tracto gastrointestinal, incluido de la vía biliar, principalmente por la disminución de la secreción de colicistoquinina. Esto puede favorecer la colelitiasis, la estasis de bilis y los cálculos esfínteres. Pero también en la cirugía del bypass genera una disminución considerable del peso corporal y todos estos ácidos grasos y colesterol que estaban en los tejidos grasos van a salir de los adipocitos hacia el torrente sanguíneo y esa movilización de todo el tejido graso genera un aumento de colesterol en sangre y ese colesterol va a favorecer también la presentación de colelitiasis. En este estudio de pacientes que se les hacía cirugía bariátrica por primera vez, naive, o una revisión de la cirugía, se encontró que hasta el 14% de ellos tenían colelitiasis. Y llama la atención que los pacientes quienes eran llevados a su primera cirugía, a su bypass gástrico por primera vez, el 10% de ellos tenían colelitiasis. Y de los pacientes que requerían alguna reintervención por cualquier causa, el 37% de ellos tenían colelitiasis. No se pueden establecer diferencias porque la muestra era muy pequeña, pero debido a estos datos, algunos autores han planteado la necesidad de hacer colecistectomía en todo paciente que se les hace bypass gástrico. Sin embargo, no está en este momento recomendado debido a que aumenta el tiempo quirúrgico y puede aumentar las complicaciones postoperatorias. Estos pacientes que son llevados al bypass gástrico se les genera una alteración anatómica del tracto gastrointestinal y esta anastomosis gastroyeyunal puede ser un sitio favorable para la presentación de úlcera péptica. Esto por diversos mecanismos. Cerca del 16% de los pacientes post-bypass puede llegar a presentar una úlcera péptica marginal. Tener en cuenta que la mucosa del yeyuno que se asciende y se anastomosa al estómago es una mucosa que está relativamente menos protegida al ácido que la mucosa normal del estómago. Y cuando aparte de eso queda una bolsa gástrica muy grande que favorezca la producción de ácido o que el paciente tenga otros factores de riesgo como tabaquismo, se puede presentar la úlcera péptica marginal. Es importante tener en cuenta que todo paciente que se le va a hacer una cirugía bariátrica debe buscársele y erradicársele el H. pylori antes de la cirugía, porque el H. pylori es una de las causas frecuentes de la úlcera péptica marginal. Un tercio de los pacientes con úlcera péptica se presentan en los primeros 3 meses y la mitad de ellos en el primer año. Los síntomas pues son los síntomas asociados a dispepsia y sangrado intestinal. El examen de elección es la endoscopia digestiva alta y el tratamiento para la úlcera péptica es el IVP, que puede resultar exitoso en la mayoría de los pacientes, 85-95% de ellos. Si debe siempre vigilarse complicaciones como perforaciones, estenosis o sangrado. Mensajes para llevar a casa: el bypass gástrico JRUX tiene múltiples complicaciones a largo plazo que deben conocerse. Deben siempre ofrecerse complementos nutricionales al paciente que ha sido llevado a un bypass gástrico para evitar la causa que debe pensarse es el SIBO, debido a que es lo más frecuente. Cuando los síntomas son postprandiales, la principal sospecha sea síndrome de dumping, sea temprano o sea tardío. Se aumenta de manera considerable el riesgo de colelitiasis
Y no, en un paciente que ha sido llevado a bypass, no solamente es perder peso, hay que conocer las complicaciones del bypass para poderle dar un adecuado tratamiento. Muchas gracias. Antes de seguir, ¿alguien tiene más exposición hoy?